El Frente Oriental, la batalla de Ostrov. La historia hasta ahora. Después de la caída de Riga, los alemanes tenían el control de todos los cruces del río Dvina. Todo el frente soviético pivotó hacia el norte y el nordeste, intentando cumplir órdenes contradictorias. Las tropas derrotadas del Ejército Rojo en Riga retrocedieron hacia Estonia en el norte, pero al nordeste el Ejército Rojo recibió órdenes para contraatacar a los alemanes en los cruces del río Daugava o Dvina y también de retroceder para ocupar la línea defensiva del río Velikaya y la línea Stalin, que no estaba pertrechada para nada para la defensa. El resultado previsible es que, claro, no lograron ninguno de los dos objetivos. También cubrimos la caída de Lituania ante las tropas, tanto lituanas como alemanas, que aprovecharon el llamado levantamiento nacional de junio contra los soviéticos. Y para cerrar el último episodio, repasamos también algunos de los análisis y planes políticos del propio Hitler durante una visita al Oberkommando des Heeres en el cumpleaños de Halder. Y así, la fecha actual es el día 2 de julio de 1941. Soviéticos en la retaguardia de las tropas de Hebner. La retirada soviética continuó cuando los alemanes capturaron Madona y llegaron a las afueras al sur de la ciudad de Rezekne. La captura de Daugavpils-Odevinsk fue clave para el esfuerzo alemán, ya que se convirtió en la principal base de suministro para todas las fuerzas alemanas en su avance hacia Leningrado. Según el Oberkommando des Heeres, para este esfuerzo fueron necesarios hasta 12 trenes de Cholet y 10 trenes de Dvinsk todos los días, y 14.000 toneladas adicionales de suministros transportados por camiones. 38 Panzers 38T checos y 50 Panzers 3 estaban disponibles para reemplazos. 35 Panzers 38T checos, 71 Panzers 3 y 30 Panzers 4 esperaban listos en Żagań, en Polonia. Y la nueva producción incluyó hasta 30 Panzers 38T checos, 60 Panzers 3 y 15 Panzers 4 para el 15 de julio y los mismos números para el 30 de julio. El mariscal de campo von Lieb estaba preocupado por su retaguardia. Los bosques estaban llenos de soldados del Ejército Rojo, que habían sido rebasados por la Wehrmacht en su avance, y la División de Infantería 291 todavía estaba ocupada limpiando los bosques alrededor de Riga y la costa norte de Curlandia. Von Lieb y Hebner tienen diferentes puntos de vista sobre qué ruta tomar a continuación, y el Oberkommando des Heeres entonces interviene y comunica así su decisión. El Panzergruppe 4 debe proceder a bloquear las brechas al sur y al norte del lago Peipus y rodear Leningrado, mientras que el cuerpo de infantería de von Lieb debe limpiar Estonia de fuerzas enemigas y ocupar la costa al mismo tiempo que envía todas las fuerzas disponibles hacia Leningrado y la costa sureste del lago Ládoga para proteger el flanco oriental. Día 3 de julio de 1941. Nuevos ejes de ataque alemán. Noticias del frente. Las unidades motorizadas de la Wehrmacht reanudaron su ofensiva a lo largo de todo el frente. Las tropas alemanas tomaron Gulbene, cortando así las rutas de escape del octavo ejército a través del río Velikaya, y partes del octavo ejército se vieron obligadas así a retirarse al norte de Estonia. Ahora, el frente noroeste finalmente estaba dividido en dos mitades. Hebner avanza lentamente debido al mal tiempo y la lluvia que convirtieron las carreteras en completos lodazales. Su ala izquierda está ya a medio camino de Pskov en la ruta desde el río Dvina. Sus órdenes ahora son las de tomar la ciudad de Pskov y avanzar hasta la línea entre la ciudad de Veliki Luki y el lago Ilmen. Posteriormente deberá girar hacia el norte hacia Leningrado y el lago Ládoga, ocupando toda la tierra que hay hasta el Golfo de Finlandia entre los lagos Ilmen y Peipus. Los ejércitos 16º y 18º avanzan a marchas forzadas hacia el norte. 4 de julio de 1941. Los restos del octavo ejército soviético. Según los informes de combate soviéticos originales, en este ya tenemos los números exactos de los supervivientes del octavo ejército soviético que se defendía contra el grupo de ejércitos norte alemán. Y así, el 10º cuerpo de fusileros tenía solo 1.855 soldados, el 11º 1.365, el 12º cuerpo mecanizado 2.131. Es decir, todo el ejército tenía un total de 5.000
351 soldados del Ejército Rojo sin apenas equipo pesado. Y sí, tenían órdenes de contraatacar, pero se estaban retirando lo mejor que podían a la nueva línea defensiva designada del río Velikaya. Los supervivientes del 11º ejército estaban rodeados e intentaban volver a las líneas amigas o al menos a reforzar a los 3.000 soldados y 6 cañones restantes de la división mecanizada 84 soviética que luchaban en los lagos al norte de Daugavpils contra von Manstein. El 27º ejército, por el contrario, todavía tenía una fuerza considerable de hasta 31.984 soldados y estaba llevando a cabo una retirada en combate a lo largo de la línea de defensa del río Velikaya y de la ciudad de Ostrov. En uno de esos contraataques, en retirada al noroeste de la ciudad de Dagda, un francotirador soviético mató al general mayor Otto Lanzel, comandante de la división de infantería 121 y primer general alemán en caer en el frente oriental. Noticias del frente. Las fuerzas alemanas se vieron obstaculizadas en su avance más por el terreno que por el Ejército Rojo. En lugar de avanzar únicamente a lo largo de unas pocas carreteras y ferrocarriles de la zona, las divisiones Panzer y motorizadas avanzaron en un amplio frente a través de zonas densamente boscosas y pantanosas. A pesar de estas dificultades, los alemanes pudieron seguir haciendo retroceder a los ejércitos octavo, 27º y 11º. El sector asignado a Reinhardt contenía la carretera principal a la ciudad de Ostrov, lo que permitió que las puntas de lanza Panzer avanzaran a un mayor ritmo. Von Manstein debía cubrir el flanco derecho de Reinhardt y avanzar hacia la ciudad de Sieviesk y Opochka en un intento de flanquear la línea Stalin. El progreso era tan malo que la tercera división motorizada del general mayor Kurt Jahn tuvo que detenerse, cambiar de dirección y ponerse detrás de Reinhardt para poder avanzar. La división Totenkopf de Eicke avanzó mejor, pero fue frenada por la línea fortificada frente a la ciudad de Sieviesk. Según informes alemanes, el cuerpo de infantería avanzó rápidamente y comenzó a cruzar el río de Vena. En el flanco norte, una división soviética casi entera fue capturada en los bosques al norte de Riga. Se informó de dos grandes movimientos en los alrededores de Moscú. Uno corría hacia el oeste de la ciudad de Veliki Luki, entre los flancos internos de Hot y de Hepna, y el otro se movía hacia el norte alrededor del lago Ilmen hasta la ciudad de Pskov. El Oberkommando de Zeretz pensó que esta situación apoyaba la teoría de que al Ejército Rojo no le quedaban fuerzas suficientes para una defensa sostenida de la línea que va desde la antigua frontera ruso-estonia a lo largo de los ríos de Vena y Dnieper más al sur. Esta teoría fue apoyada por una orden rusa que había sido interceptada el día anterior en el sentido de que el río de Vena debía ser defendido solo por grupos concentrados en los cruces. Así Halda escribió en su diario, y cito, que a medida que avancen nuestros ejércitos, cualquier resistencia probablemente se derrumbará pronto y nos enfrentaremos a la cuestión de reducir Leningrado y Moscú. El resultado dependerá del método que usemos para barrer al enemigo fuera de estas extensas áreas industriales. Lo principal es negar su uso al enemigo ya desde una fecha temprana. La primera división Panzer avanzó rápidamente hacia Ostrov y capturó la mayor parte de la ciudad y el puente sobre el río Velikaya, derrotando a la división de fusileros 111 que se encontraba allí. Al sudeste de la ciudad, unidades de la división alcanzaron también el río Velikaya y se enfrentaron a los búnkeres y posiciones antitanque de la línea Stalin. 5 de julio de 1941. La batalla de Ostrov. Según informes originales de combate soviéticos, a las 05:00 horas, en el 5 de julio, el comandante del primer cuerpo mecanizado, el general mayor Mikhail Lvovovich Chernyavsky, ordenó al comandante de la tercera división de tanques, el polkovnik Konstantin Yuvenalievich Andriev, que atacara la ciudad de Ostrov desde el norte y el nordeste. La tercera división de tanques tenía en su complemento 28 tanques T-28 medianos, 10 tanques pesados KV-148, tanques rápidos BT, 30 tanques ligeros T-26 y hasta 42 tanques químicos y los lanzallamas HT, para un total de hasta 258 tanques. Pero claro, algunos de estos tanques estaban o bien en reparación o de camino dispersos hacia el campo de batalla, con lo cual no pudieron participar.
Media hora más tarde, después de un rápido y breve ataque aéreo, 2 batallones de tanques del 6º Regimiento de Tanques desde el área de Belayev y un batallón de tanques del 5º Regimiento de Tanques desde el área de Nifedin se adentraron en el centro de la ciudad. La 8ª compañía de tanques del 6º Regimiento logró finalmente llegar al centro de la ciudad en el área cercana a los puentes, pero no pudo afianzar su avance sin el apoyo de la infantería, ya que la 3ª División acorazada no tenía complemento de infantería motorizada. El siguiente ataque se realizó ya a las 15:25 horas y fue el primer intento serio de coordinar las acciones de las unidades y subunidades que participaron en el ataque. Además del 5º y 6º Regimiento de Tanques, participaron en esta acción el 3er Regimiento de Artillería, así como 2 regimientos de fusileros y 1 de artillería, del 41º Cuerpo de Fusileros. Después de media hora de bombardeo, las tropas soviéticas lanzaron la ofensiva. Y a 1 hora y media después, las primeras unidades apoyadas por tanques llegaron al río Velikaya, mientras intentaban expulsar al enemigo de la ciudad. En ese momento, la 6ª División Panzer alemana se acercó a Ostrov desde el sur e impidió la derrota de los alemanes que defendían la cabeza de puente. A las 15:55 horas, el enemigo, con fuerte apoyo aéreo y de artillería, lanzó un contraataque. Los panzers alemanes cruzaron el río Velikaya y, luchando sobre la marcha, expulsaron a nuestras tropas de la ciudad. La superioridad local de las fuerzas volvió a estar del lado enemigo. Uno de los regimientos de la División de Infantería 111, incapaz de resistir el ataque, abandonó el campo de batalla en desorden. La 3ª División de Tanques, sin más refuerzos, mantuvo su posición valientemente hasta las 17:00 horas, pero bajo ataque sostenido de los bombarderos alemanes, que utilizaron bombas incendiarias y también bajo un potente fuego de artillería y de morteros, sufrió pérdidas muy importantes y a las 19:00 horas el 5º Regimiento acorazado comenzó a retirarse hacia la carretera a Porkhov. El 6º Regimiento se retiró hacia el norte. Al final del día, la 3ª División de Tanques había perdido hasta el 50% de su complemento inicial de tanques. El cruce del río Velikaya en la ciudad de Ostrov estaba en manos alemanas ya, y la línea de defensa había caído tras otro movimiento atrevido y rápido, en este caso de la 1ª División Panzer, del 4º Panzergruppe. El final de la segunda semana de la lucha en el norte concluyó con otro avance relámpago alemán a través de un terreno difícil y otro fracaso del contraataque soviético, que era valiente pero estaba muy descoordinado. Las pérdidas en el lado alemán eran considerables, pero en el lado soviético eran catastróficas. Y así concluye la segunda semana en el norte. Dadle un me gusta y suscribíos para seguir en el camino a Berlín, día a día y paso a paso. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.